Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias al comité organizador por la invitación a este importante evento y felicitaciones por la organización que han realizado. Hoy vamos a hablar sobre anestesia regional, 5 novedades que todo anestesiólogo debe saber. Realmente al revisar la literatura es un poco difícil escoger 5 aspectos claves porque hoy en día se publica mucho sobre anestesia regional y los objetivos que pretendo con este tema son que tomemos los aspectos más importantes, pero que nos motiven a realizar estas técnicas regionales en el día a día de nuestra práctica clínica. Esto simplemente es una frase como para que pensemos, que nos la deja Albert Einstein, sobre lo siguiente. Él nos dice, cualquier tonto inteligente puede hacer las cosas más grandes y complejas, pero se necesita de un toque de genialidad y mucho coraje para moverse a la dirección opuesta. Esta frase nos habla de un comportamiento inconsciente que muchas veces tenemos muchas personas sobre un sesgo de complejidad, donde existe la creencia errónea de que algo es mejor si es más complicado. Todos sabemos que el manejo quirúrgico del paciente implica un adecuado manejo del dolor y esto es indispensable en la recuperación de nuestros pacientes. Y hay evidencia suficiente que nos dice que la anestesia regional juega un papel indispensable en este manejo del dolor y nos afecta la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes, nos la disminuye. Hablando de morbimortalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? A disminución de los efectos adversos, a disminución del riesgo de dolor crónico persistente posoperatorio, y hay casos en que se reporta disminución de la recurrencia de cáncer porque se disminuyen, por así decirlo, los mediadores inflamatorios que podrían afectar en forma positiva la recurrencia del cáncer. Para que un paciente pueda acceder a estos beneficios de la anestesia regional, definitivamente el anestesiólogo que está a cargo debe estar familiarizado con la técnica para que los integre en forma regular a su práctica clínica diaria. Y la idea es que lo haga mediante un enfoque multidisciplinario donde realice el manejo del dolor de acuerdo a la necesidad del paciente, a los factores quirúrgicos y a los factores sociales. Hoy en día sabemos que hay una explosión de nuevas técnicas, sobre todo en abordajes interfaciales, y esto nos haría pensar que hay una gran disponibilidad de anestesia regional para todos los pacientes quirúrgicos a nivel mundial, pero lamentablemente este no es el caso. Si revisamos algunos de los procedimientos más comunes, como son los reemplazos totales de rodilla, en Estados Unidos se realiza más de 1 millón de reemplazos totales de rodilla al año y solamente 1 de cada 5 pacientes recibe bloqueo de nervios periféricos. Realmente esto es bastante bajo. Esto nos lleva a cuestionarnos en cómo aumentamos el acceso a la anestesia regional a nuestros pacientes, cómo consolidamos esas habilidades básicas de anestesia regional como competencia central para todos los anestesiólogos, cuál va a ser esa técnica regional más apropiada para elegir y qué infraestructura debemos requerir para que podamos implementar la anestesia regional en el día a día. La literatura nos dice que hay 3 componentes claves para poderlo lograr y extender esa analgesia regional a un mayor número de pacientes. Primero es que seleccionemos bloqueos que sean de alto valor. Dos bloqueos, desarrollemos las mejores competencias y tercero, que aseguremos su implementación en nuestra práctica clínica diaria. Por lo que nuestros objetivos van a ser revisar aspectos indispensables de la analgesia y anestesia regional como manejo multimodal, aprender y mantener esas competencias, implementar la anestesia regional, saber quién es nuestro paciente y cuál es el procedimiento que le van a hacer. En cuanto al primer objetivo sobre analgesia y anestesia regional con parte del manejo multimodal del dolor, tenemos que los objetivos de la recuperación mejorada, los objetivos están enfocadas a que las técnicas sean sitio específicas y que por lo tanto tengan menores efectos adversos en nuestros pacientes. Es importante mencionar que las cirugías torácicas y abdominales mayores definitivamente se van a beneficiar de técnicas neuroaxiales, en este caso la analgesia epidural, pero que hoy en día la tendencia es que los procedimientos quirúrgicos sean menos invasivos y que cambiemos esas técnicas neuroaxiales por bloqueos regionales que van a estar impactando en menor inestabilidad hemodinámica en el paciente y menor bloqueo motor. Obviamente la anestesia regional nos da múltiples opciones para múltiples procedimientos. La recomendación también nos la dan en que la eficacia óptima para el manejo del dolor agudo y por lo tanto crónico es que el bloqueo se haga antes de que realicen la incisión en el acto quirúrgico en lugar de hacerlo a nivel posoperatorio, junto con otras analgesias intravenosas complementarias en el perioperatorio. La idea es que la anestesia regional vaya de la mano con la anestesia general y sean técnicas complementarias. Pero ¿cómo hacemos que esos anestesiólogos se motiven para que se
creen esas competencias. La idea es que se creen paquetes básicos de bloqueos que puedan muchos anestesiólogos acceder a estos paquetes de bloqueos y que estos paquetes sean capaces de abarcar la mayoría de los procedimientos quirúrgicos para que el paciente pueda tener mayor acceso a los bloqueos. ¿Esto en qué va a impactar? En que se mejoren los resultados en el paciente, la satisfacción, menos dolor postoperatorio, menos náuseas, menos vómito, en que se mejore la eficiencia, y en cuanto a eficiencia hablamos en que el bloqueo se haga mucho más rápido, que tenga mayores tasas de éxito y obviamente en que esto impacte en que mayor cantidad de pacientes accedan a la anestesia regional. Sabemos que las habilidades prácticas en anestesia regional son transferibles y esto quiere decir que si yo adquiero una competencia en bloqueos básicos, voy a adoptar mucho más fácilmente otras técnicas adicionales. La idea es que cambiemos este concepto de que hay muchos bloqueos, pero que solamente pocas personas la utilizan, a que hay pocos bloqueos, pero que los utilizamos en el día a día de nuestra práctica clínica. O sea que tenemos un plan de bloqueo básico. Este plan de bloqueo básico lo orientamos de acuerdo a las localizaciones anatómicas. Entonces, para miembro superior lo dividimos en dos grandes partes. Uno, las cirugías de hombro, donde aquí se recomienda el bloqueo interescalénico. Obviamente habrá unos casos donde no, pero en la mayoría de los pacientes podemos acceder a este bloqueo interescalénico. Y para todas las cirugías por debajo del hombro, la idea es que se recomienda el bloqueo axilar. Para miembro inferior tenemos una división por grandes articulaciones, una es articulación de la cadera, rodillo, tobillo, y pues aquí incluimos el pie. Para la cadera se recomienda que manejemos muy bien el bloqueo femoral, para la rodilla el bloqueo del canal de aductor, incluso el bloqueo femoral, y para tobillo y pie el bloqueo ciático a nivel popliteo. Y para tronco tenemos la pared torácica, donde se recomienda el bloqueo del plano erector de la espina, y para abdomen el bloqueo del plano transverso de abdomen y el bloqueo de recto de abdomen. Nuestro segundo objetivo, aprender y mantener las competencias. Para desarrollar y mantener estas competencias mínimas debemos requerir capacitación y esta capacitación debe hacerse en forma constante. Para realizarla tenemos que tener disponibilidad tanto de recursos como de tiempo, de actitud, para que en el día a día estemos manteniendo esas competencias mínimas. Obviamente esto debe ir de la mano de herramientas de simulación. Sabemos que esto no es una tarea que va de la noche a la mañana, pero con constancia logra muy buenos resultados y es bastante motivante. En anestesia regional, las habilidades prácticas que básicamente se deben adquirir son dos. Uno es el conocimiento sonoanatómico, que es el que vamos a adquirir cuando revisamos la literatura, las plataformas multimedia, y es donde vamos a reconocer ciertos patrones anatómicos antes de tener contacto con el paciente. Y dos es esa manipulación del transductor con la aguja, que es la que realizamos con modelos de simulación y es que la que a veces nos cuesta un poquito, pero si hacemos nuestra curva de aprendizaje realmente es bastante motivante. La idea es que aprendamos estas habilidades antes de tener el contacto con los pacientes para evitar las experiencias negativas. En la actualidad, la forma más realista de simulación obviamente son los cadáveres y sobre todo si son frescos, pero esta no es una realidad que se aplica a nuestro medio. Y hoy en día hay cursos que realmente son bastante costosos y que esto dificulta que estas competencias se mantengan y que se vuelvan un desafío, lo que está viendo hoy en día con la pandemia. El método más práctico es que realicemos estos bloqueos regularmente en nuestra práctica clínica diaria, y si tenemos una persona que nos supervise en nuestros primeros intentos, pues obviamente mejora nuestra curva de aprendizaje. Tercer objetivo, implementar la anestesia regional. Para esto debemos superar barreras, y una es ser conscientes sobre todos los beneficios que nos da la anestesia regional. ¿Por qué están estas barreras? Porque tenemos una falta de educación y formación en la realización de los bloqueos, porque está la falsa creencia que la anestesia regional aumenta el tiempo de inducción de la anestesia, o ya sea por limitaciones institucionales o escasez de recursos. La literatura no lo divide en barreras intrínsecas y extrínsecas de conocimiento y actitudes, pero se resumen en las tres apartados que ya les mencioné. El valor percibido de una técnica regional se da por cuatro cualidades. Uno es la calidad que me da en el manejo de la analgesia. Esto es el resultado que yo voy a tener en el posoperatorio temprano y tardío en el paciente, menos efectos adversos, menos dolor persistente. El otro es la facilidad de integración, y esto nos habla de la eficiencia del procedimiento, que yo haga el bloqueo en menor tiempo, con tasas altas de éxito. La facilidad de acceso nos habla que todos los pacientes puedan acceder a las técnicas regionales, y los costos se miden porque se disminuye la estadía en unidades de cuidados posanestésicos, de hospitalización, se mejora el recambio de pacientes y obviamente se disminuyen los reingresos hospitalarios. En cuanto a la creencia que la anestesia regional nos aumenta en los tiempos de inducción, tenemos que cuando se hacía con neuroestimulación se encontraba que se demoraba
poco más de 10 minutos la realización de la anestesia regional comparado con la inducción de la general. Pero hoy en día el ultrasonido es una herramienta que ha cambiado mucho esto, que permite que realicemos el procedimiento en menor tiempo, que el bloqueo tenga menor latencia y mayores tasas de éxito, por lo cual se vuelve equiparable en cuanto a tiempo de inducción comparado con la anestesia general. Y en la recuperación, definitivamente la regional sí tiene una recuperación mucho más corta comparada con la general. En cuanto a mejorar la eficiencia y el acceso a la anestesia regional, tenemos que estas nuevas técnicas de anestesia regional, que son los bloqueos interfaciales, pues en general son rápidos de hacer, son fáciles de aprender y esto hace que se aplique a un mayor número de pacientes una analgesia complementaria que es muy buena para cirugías de tronco y se convierten en una excelente alternativa para el bloqueo epidural torácico y para la paravertebral. Son efectivos con menos efectos secundarios. Específicamente para abdomen tenemos dos grandes bloqueos que son los más populares. Uno es el bloqueo de plano transverso de abdomen y este es el que se incluye en el protocolo ERAS y su razón es que tiene efectos positivos tempranos analgésicos, es fácil de realizar y no requiere mayores cambios en nuestra práctica clínica diaria. La decisión de administrar este bloqueo de plano transverso de abdomen obviamente depende de la práctica que tenga el anestesiólogo. Hoy en día nos hablan de otros bloqueos que son un poco más posteriores, más invasivos para cirugía abdominal y pélvica, que son los cuadrados lumbares 1, 2 y 3 o anterior transmuscular, lateral o posterior. Estos tienen realmente ventajas en términos de analgesia, de la calidad analgésica del procedimiento, pero no todos los bloqueos de cuadrado lumbar son iguales, dependen del lugar de inyección, la propagación del anestésico local y van a consumir más tiempo para cambiar de posición al paciente que está bajo anestesia general. Muchas veces se requiere la sonda convexa, por lo tanto es menor el acceso que los pacientes van a tener de esta técnica. En cuanto a cirugías de mama y cavidad torácica, el bloqueo paravertebral ha sido el estándar de oro. A pesar de que tiene muy buena evidencia de una excelente analgesia, las tasas de utilización son bajas debido a que hay miedo sobre las posibles complicaciones o hay falta de formación en la realización de este bloqueo. Y el resultado de esto es que muy pocos pacientes acceden a la analgesia regional de rutina en cirugías torácicas. Hoy en día se nos abre la puerta con los bloqueos interpectorales 1, 2, con el bloqueo del plano de Serratos o una combinación de estos bloqueos y ellos han mostrado ser eficaces en el manejo del dolor para cirugía de mama en el caso de los interpectorales y para cirugía de tórax o de tramo de tórax en el caso del bloqueo de plano de Serratos. El bloqueo interpectoral comparado con la analgesia intravenosa en mastectomía radical modificada definitivamente mostró menor dolor posoperatorio en las primeras 24 horas y mayor tiempo para el requerimiento del primer rescate. En cuanto al bloqueo del plano erector de la espina, este es el que se recomienda integrar dentro de los protocolos ERAS. Él tiene una diseminación en múltiples dermatomas a nivel unilateral, a nivel posterior va de T2, T3 hasta T9 y a nivel anterolateral de T2, T3 hasta T6, T9. Esta es una excelente alternativa al bloqueo paravertebral, se caracteriza porque es fácil de realizar, porque da muy buena seguridad y porque esto impacta en que mayor cantidad de pacientes accedan a este tipo de técnica regional. Definitivamente periféricos, sean inyección única o sean catéter, lesiones vasculares o pulmonares, a menor consumo de opioides y por lo tanto menores efectos adversos y a la prevención del dolor posquirúrgico persistente. Debemos, y esta es la recomendación, utilizarlos en forma rutinaria junto con la analgesia intravenosa, o sea, hacer un manejo multimodal. Nuestro objetivo número 4, ¿quién es el paciente? Todos sabemos que hay una respuesta diferente a estímulos nocivos y que la misma cirugía va a generar respuestas de dolor diferente en los pacientes. ¿Esto por qué se da? Porque hay diferentes características demográficas, psicosociales. Encontramos niveles más altos de dolor en mujeres jóvenes que tienen trastornos de ansiedad, en personas con depresión que están sometidas a estrés crónico y una de las que es más constante es la presencia de dolor preexistente. Cuando hay dolor preexistente o esta persona ha tenido dolor posoperatorio severo y mal controlado, hay mucho más riesgo de que se genere un dolor crónico y por lo tanto aquí se debe priorizar la analgesia sobre otros objetivos como la deambulación temprana en algunos casos. La técnica regional, junto con una analgesia multimodal, definitivamente disminuye las puntuaciones de dolor posoperatorio agudo y esa transición a dolor crónico. Tenemos que tener en cuenta también las comorbilidades. Los pacientes renales pues tienen efectos más prolongados de los opioides. En los pacientes que tienen enfermedad pulmonar pues hay una disminución de la capacidad residual funcional, por lo tanto hay más riesgo de presión respiratoria y complicaciones, por lo tanto debe haber una alternativa a ese bloqueo interescalénico específicamente en cirugías de hombro
y en pacientes en que se requiere reanudar rápidamente esa anticoagulación en el postoperatorio, pues la recomendación es evitar los catéteres peridurales. Nuestro quinto objetivo, ¿cuál es el procedimiento? Sabemos como que cada cirugía tiene unos objetivos de recuperación postoperatorio. Hay unas cirugías que tienen mayores escalas de dolor postoperatorio agudo. Estas son las herniorragias, las mastectomías, los reemplazos totales de rodilla, las amputación de extremidades, la toracotomía y las cesáreas. Y los anestesiólogos debemos comprender estos procedimientos, qué técnica van a utilizar para hacer un equipo con el cirujano y planificar adecuadamente el procedimiento analgésico que le vamos a brindar a nuestros pacientes. En los procedimientos que tengan niveles de dolor mucho más prolongados, tenemos la opción de utilizar coadyuvantes o catéteres perineurales. Si revisamos los coadyuvantes, tenemos que los que tienen mejor evidencia a uso perineural son la dexmedetomidina y la dexametasona. La dexmedetomidina se recomienda a nivel perineural entre 50 y 60 microgramos. Ella nos aumenta la duración media de la analgesia de 4.5 a 6 horas. Es muy controvertido el aumento del bloqueo motor, dicen que 3 horas, pero que su efecto realmente es en receptores A delta y 6, que por lo tanto este bloqueo motor aumentado pues se cuestionaría un poco. Lo que sí es que tiene riesgo de efectos adversos como bradicardia, hipotensión y sedación. La dexametasona perineural, su dosis máxima o su dosis techo es de 4 miligramos. Ella nos aumenta la duración de la analgesia de 4 horas cuando la combinamos con lidocaína y de 8 horas en promedio cuando la combinamos con bupivacaína. Está asociada a una reducción en las puntuaciones de dolor y a consumo acumulativo de morfina. Una de las opciones, si no queremos utilizar las perineurales, es utilizar la intravenosa, dosis de 0.1 miligramo por kilo. Esta es una alternativa que no aumenta tanto el tiempo de duración como la perineural, pero sí no lo va a aumentar. Recordemos que puede aumentar los niveles de glicemia en 1.5 milimoles por litro. Finalmente, los catéteres perineurales pues, nos van a prolongar el efecto de la analgesia, pero tenemos que escoger bien el paciente, el tipo de la cirugía y los niveles de dolor postoperatorio, que son generalmente niveles de dolor severo. Se puede administrar en infusión basal, en bolos en combinación. La recomendación es que sea en bolos, ya sea controlados por el paciente, porque se ha demostrado que esto disminuye la necesidad acumulada de anestésicos locales, por lo tanto disminuye el bloqueo motor, aumenta la duración de la infusión y facilita la colocación de refuerzos antes de estímulos dolorosos, o en bolos repetidos mandatorios donde el anestésico local podría tener una mejor difusión perineural cuando se compara una misma dosis de administrada en infusión continua durante un mayor tiempo. En cuanto a la resistencia del uso de técnicas regionales, tenemos que en ciertos procedimientos hay una resistencia, por así decirlo, al uso de los bloqueos por la posibilidad de daño quirúrgico del nervio. Esto realmente no lo contraindica, la idea es que lo hagamos de la mejor forma, que hablemos con el cirujano, que hablemos con el paciente, lo hagamos con el paciente despierto, con ecografía, que utilicemos el neuroestimulador. Y la otra resistencia es cuando hay riesgo de síndrome compartimental. Realmente ningún estudio ha mostrado que la anestesia regional retrase el diagnóstico. La recomendación es que se utilice en inyección única con dosis bajas de bupivacaína al 0.1 o al 0.25%, se tenga una adecuada monitoreada del paciente y se le explique al paciente en el caso de presentar un dolor no controlado a pesar del bloqueo. Definitivamente debemos personalizar el plan de manejo posoperatorio, teniendo en cuenta todos los factores anteriores, los del paciente, los quirúrgicos, teniendo en cuenta nuestros recursos y los objetivos que tenemos de la recuperación mejorada del paciente. En conclusión, la idea es que siempre utilicemos analgesia multimodal, que seamos conscientes de los beneficios de las técnicas regionales en el perioperatorio, nos dan una mejor calidad de recuperación y de manejo del dolor, que vamos adquiriendo con el tiempo esa formación en anestesia regional, donde utilicemos bloqueos versátiles que sean de alto valor y que mantengamos estas competencias en el tiempo. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta al mecanismo de acción de estos bloqueos interfaciales y por eso puede ser la gran variación que tenemos en los resultados clínicos, y el reto es que consigamos que esas nuevas técnicas ofrezcan ventajas en la eficacia y seguridad en el tratamiento de dolor agudo. Muchísimas gracias.